Buen día. En esta sesión estaremos conversando con respecto al impacto del potencial individual y grupal en un equipo de trabajo, basados en evaluaciones de Savile Assessment o en las metodologías de Savile Assessment, en particular en la metodología de roles de equipo. Cuando nosotros hablamos de roles de equipo, siempre tendemos a gestionar primero en base a qué queremos trabajar. Y una de las cosas que nos gusta como mencionar siempre es con respecto a qué llamamos potencial. ¿Por qué? Porque siempre estamos contextualizando todo lo que hacemos en función de que la persona tiene un potencial para hacer algo. En este caso estamos hablando del potencial del equipo para llegar a un resultado de negocio. Siempre que tenemos que tener en contexto que el potencial es un factor único en cuanto a las personas, a lo que aportan al modelo de negocio. En este caso, estamos tratando de entender la forma en la que el equipo en su totalidad, es decir, la suma de esas potencialidades individuales, se genera para el funcionamiento global de lo que tengan que hacer. En esta lámina lo que aportamos es que entendemos con profundidad la dinámica de un equipo en base a la suma de esas potencialidades y así podremos entender qué ajustes hay que hacer para poderlos acompañar al logro de sus objetivos o al logro de ese resultado de negocio que se está esperando de ellos como equipo en su totalidad. Entonces, siempre es importante entender por qué necesitamos un impacto o cuál es el impacto de un equipo que tiene potencial. Y hago potencial porque va a entenderse dependiendo de lo que necesite la organización o lo que se requiera en ese minuto. Y ese requerimiento normalmente tiene como esta fórmula, ¿no? Entender el modelo de negocio, saber cuál es el propósito de este equipo, si no está definido, definirlo, definir el propósito que se tiene como equipo y cuál es el objetivo de este equipo, qué tiene que lograr para poder ser exitoso. En ese sentido, siempre tenemos que tener el contexto de qué significa trabajar en equipo. Para nosotros está muy claro, aquí tenemos una definición que básicamente es trabajar en interdependencia, no trabajar en dependencia o independencia. ¿Qué quiere decir esto? Las dependencias es cuando alguien depende del otro para poder hacer ciertas cosas y que no siempre va a poder tener la autonomía para gestionar su propio rol, sino que está dependiendo de un segundo, un tercero para poder accionar o hacer cosas. La independencia son aquellos personajes que trabajan cada quien con su característica potencial individual, pero en la distancia sin estar conectados de alguna forma. Y esa conexión podría no funcionarle a la organización en cuanto a este todo, esta fórmula global del modelo de negocio, el propósito del equipo y el objetivo del equipo. Cuando se trabaja en interdependencia, que es un poco el concepto con el que nosotros nos acompañamos para hacer este proceso, tiene que ver con ese potencial, por eso está ese dos allí, ¿no? Esa forma en la que una persona junto con la otra se potencian y hacen en conjunto un rol para poder llegar a un objetivo. Por lo tanto, se usan las habilidades que cada uno de ellos tiene, el potencial individual se multiplica a la hora de juntarse para poder hacer este logro de resultado o para poder llegar al resultado del negocio que se está esperando. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico de las dinámicas de un equipo? Y es la base, lo core de este tipo de trabajos o proyectos que nosotros realizamos. Primero tenemos que entender el contexto en el que está este equipo, cuál es el negocio en el que está, qué es lo que hace hoy día, cuáles son las problemáticas con las cuales se enfrenta en este minuto, cuál es su propósito, qué resultados están teniendo, le está yendo mal, le está yendo bien, cómo está la relación que tienen con este líder hoy día o el líder de este equipo, o sea, el equipo como un todo, no solo el equipo aparte y el líder aparte, sino el equipo y el líder juntos. En esa gestión entonces medimos y decimos, bueno, esto es lo que se espera, entendemos ese contexto, y medimos a las personas con un test psicométrico, en este caso el test de roles de trabajo de Savile Assessment, que nos permite de alguna forma entender cuáles son los roles prioritarios de esta persona. Y ahí poderle dar un feedback individual a cada persona para concientizarlo con respecto a las ventajas y desventajas de sus propios estilos, de sus preferencias conductuales, y además para poder ver cómo calza dentro de este equipo y qué aporta al equipo. Se realiza un estudio psicométrico que nos permite entender como la foto grupal de dónde estamos parados frente a este modelo, es decir, qué priorizamos en conjunto. Hay cosas que vamos a dejar un poco más abandonadas porque en conjunto somos más, de repente, analíticos y por lo tanto este rol de ir a conversar con las personas no es tanto nuestro fuerte como equipo de trabajo. O de repente hay solo una persona que es la que va a ir a conectar, cómo le estamos distribuyendo esa responsabilidad dentro del equipo y si efectivamente lo estamos viendo como el responsable para, un poco cómo nos organizamos con las características individuales que cada uno tiene, pero también en el concepto grupal, entendiendo que, como veíamos en la lámina anterior, hay un objetivo que cumplir, hay un negocio que hacer funcionar
en que nosotros como equipo y con nuestras habilidades podemos apalancar aquello o no lo estamos haciendo tanto y qué cosa tenemos más o tenemos menos para hacer eso. La idea es devolverle esta información al equipo, no hacerlo como en modo oculto desde el área de recursos humanos o desde el liderazgo, como para tomar la foto y decir, ah, tenemos que hacer estos movimientos de gestión, sino volver consciente al equipo, no solo de sus potencialidades individuales y sus gaps con respecto al rol que realiza cada uno en individual, sino que como un todo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar para mejorar, para llegar a ese objetivo, para cumplirle al negocio? Y finalmente, hay una asesoría que habría que acompañar al líder de este equipo para gestionar mejor su impacto con este rol y que en este caso el rol de liderazgo dentro del equipo tiene una característica diferenciadora, que es cómo con las características que tiene este equipo yo voy a ayudarlos a lograr el objetivo, porque ese es el rol del líder, apalancarse en el equipo para lograr el objetivo. Entonces allí hay como toda una asesoría y una gestión que hay que hacer en la medida en que tomamos adecuadamente esta foto para poder acompañar a cada persona del equipo, pero también al todo del equipo. Y en ese sentido se pueden determinar distintos tipos de objetivos o de proyectos que se pueden hacer una vez que se ha diagnosticado a este equipo. ¿En base a qué trabajamos? Trabajamos en base al modelo de Wave y a los 8 roles de trabajo, en este caso específicamente al modelo de roles de trabajo que ustedes ven acá. Está basado este modelo en el modelo de roles de Belvin del 81. Es un modelo muy robusto del doctor Meredith Belvin que se creó en los 80, pero que el doctor Peter Saville en el 2004 le da como un booster, un doble clic, asociándolo al modelo base de Wave y convirtiendo estas 12 grandes competencias macro en 8 grandes roles. ¿Qué hace Peter Saville? Divide sus 4 clústeres, el clúster del pensamiento, que es el área azul, el clúster de influencia, que es el área roja, el de adaptabilidad, que es el área amarilla, y el de ejecución, que es el área verde, en 2 grandes roles, obteniendo así la forma en que resolvemos problemas de forma analítica o innovadora, esos son los 2 roles de la forma en que resolvemos problemas, la manera en cómo influenciamos a las personas en cuanto a ser comunicador o asertivo, la manera en cómo adaptamos los enfoques, todo lo que nos viene a impactar en nuestro rol de trabajo, la forma en la que trabajamos de manera optimista, es decir, tenemos como una versión positiva de las cosas, o cómo trabajamos con otras personas en términos colaborativos. Y finalmente, cuando entregamos resultados, ¿cómo lo hacemos? ¿En un rol muy finalizador, muy detallista, específico, o en un rol más luchador, más de la persona que corre la carrera detrás del negocio, que empuja a hacer que las cosas sucedan, que tiene la energía emprendedora para hacer avanzar este negocio, ¿no? Entonces ahí hay como distintos tipos de roles que podemos jugar dependiendo de nuestros estilos profesionales y lo que hacemos es ubicar a la persona en cuanto a esto. Por lo tanto, vamos a tener 2 fotos, una foto individual, es decir, a cada persona del equipo la vamos a evaluar de forma individual, pero también vamos a tomar una foto grupal con la suma de esas individualidades. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener un diagnóstico individual en donde vamos a tener la foto de la persona para esos 8 grandes roles con 2 perspectivas. Una perspectiva de rating, es decir, esta curva de Gauss que ustedes siempre han visto en las metodologías de Saville, es decir, la forma en que comparamos con un grupo de referencia, porque esto tiene que tener una legitimidad, no estamos comparando contra la nada, para poder tener credibilidad de lo que decimos y el estilo profesional de la persona tiene que estar en contra de algo. Y ese algo es un grupo de profesionales a nivel internacional, a nivel LATAM, lo que ustedes definan como gestión. En ese sentido, ese espacio de ranking va a estar dibujado en círculos concéntricos. El punto 1 está al centro y el punto 10 está en el nivel más extremo del círculo. Por lo tanto, vamos a tener para cada uno de esos roles dónde está parada la persona. En el caso de este ejemplo que está acá, por ejemplo, el comunicador es un STEM 9. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, frente a ese grupo de referencia, representa el 3%, el 5%, el 10% de las personas que más están en formatos de gestión de comunicación. Lo que menos, tal vez, son temas de finalización, el meter la mano del detalle, de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer en términos de ejecución, tal vez no es el fuerte de esta persona. Entonces tenemos ese rating para cada una de las características. Pero además, también hay un ranking, es decir, dentro de esos 8 grandes roles, ¿qué me brota primero? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo que más versus qué es lo que menos? Y ahí en el informe individual hay un ranqueo.
Por lo tanto, yo sé cuáles son los dos primeros roles, lo que más va a salirle naturalmente a esta persona, versus lo que menos. ¿Y eso para qué me va a servir? Para poderlo poner en comparación con respecto a lo que hace, es decir, lo que la persona tiene que hacer en su rol individual, pero también el impacto que tiene dentro del equipo. Entonces allí el informe lo que ayuda es a entender a la persona, que la persona entienda de sí misma, cómo trabaja individualmente, cómo puede trabajar con otros que tengan roles distintos a él o roles similares a él, y cómo pueden entenderse esa gestión como parte de un todo, dependiendo de ese propósito que se tenga, y ahí entramos nosotros como consultores a poder intervenir en cuanto a esa interpretación que es más contra el específico de lo que se necesita en ese negocio o en ese equipo. Entonces, siempre recuerden que en el diagnóstico individual va a haber esta foto donde está este ranking como de competencias. ¿Qué es lo que el informe individual entrega? Bueno, básicamente es cuando tú tienes tus dos principales roles, ¿qué es lo que sacas a jugar primero? La individualidad de cada uno de esos roles, o sea, las ventajas de estar parado allí y las ventajas conjuntas, por ejemplo, en el caso de esta persona, de ser comunicador y solidario en conjunto, ¿cómo lo ayuda a eso? ¿Cuáles son las cosas que lo benefician de ser así? Y además también dice, bueno, cuáles son los contrastes entre los roles que tú prefieres versus aquellos que no prefieres para nada, o sea, que están como en tus últimas opciones. Cómo ir hacia allá, también cómo ayudarlo un poco a la persona a tomar esa conciencia de que hay algo que genuinamente no está haciendo. Además, cómo tomar partido de esas dos vertientes extremas, es decir, aquello que sí que hace mucho y que quiere seguir sacándole jugo, o aquello que no hace en lo absoluto y que probablemente tenga que comenzar a hacer ciertas características, ciertos consejos para empezar a accionar esas capacidades que no están naturalmente en su perfil. Y además, cómo puede trabajar con roles, con otros roles. ¿Para qué es esta última caracterización? Porque si yo mido a mi compañero o a todos los compañeros del equipo están medidos y sé que hay personas que están en el rol del luchador, que no es algo que yo tenga, en el caso de esta persona es comunicador solidario, ¿cómo yo siendo comunicador solidario le puedo aportar a ese luchador? Entonces hay como pequeños consejos de cómo trabajar con otros roles distintos al mío. Esto es muy interesante, sobre todo cuando se pone a jugar desde un punto de vista más profundo a cómo el equipo se apoya entre sí. Pero luego está esta foto de diagnóstico grupal que nos permite entender qué es lo que está jugándose en potencialidades grupales. ¿Por qué? Porque hay una foto que sale, digamos, directamente de la plataforma, que somos 28 personas, qué es lo que preferimos, cuáles son nuestros roles preferidos grupalmente, o sea, en suma, son las personas prefieren más, por ejemplo, en este caso, roles optimistas y asertivos, menos roles innovadores y solidarios. Entonces, si yo soy el único que es solidario y están en los menos grupales, de repente tengo un rol de agregar valor a este equipo desde este rol de solidaridad, porque tal vez soy el único que está parado allí, en el caso de la persona que vemos hace un minuto. Entonces, lo que hace el sistema es darte pequeños consejos o darles pequeños consejos a este equipo de qué cosas puede empezar a hacer o qué cosas tiene que estar tratando de limitar en el caso de gestionar el día a día de cómo trabaja, dependiendo de cuál es el objetivo del equipo, cuál es el propósito del equipo, en qué modelo de negocio está trabajando, ¿no? Entonces, el análisis nos va a permitir gestionar este resultado de manera eficiente. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo acá, que es algo que se construye manualmente, que lo que hacemos es colocar pequeños monitos desde el rol 1, 2 y 3, o los roles evitados, que son los séptimos y octavos roles, en donde yo identifico quién está en dónde. ¿Y para qué me sirve esta foto? Más allá de poner el dedo de, tú eres el que evita este rol, no ponemos los nombres en la gestión de los roles evitados, sino siempre en lo que la persona tiene para aportar. ¿Y qué es lo que tengo para aportar? En los primeros roles vamos a ver, por ejemplo, en este equipo, que hay muchas personas que están juntas en el rol de análisis y también en los roles solidarios y finalizadores. Entonces, esto es un equipo que piensa mucho, que conecta mucho con el diseño de las cosas, que analiza con profundidad, que tal vez se puede quedar un poco pegado, pero no tanto porque igual va a finalizar y además se la lleva bien, como tiene esta gestión colaborativa de pensar en el otro, de conectar. Sí que hay algunos personajes que evitan este rol de conexión, pero no son todos. En general es un rol bastante equilibrado, este rol del adaptarse,
pero sí les falta, o sea, o no hay muchas personas representadas en el roles de luchador o el rol de asertivo, todo lo que es liderar el proceso, gestionar, impactar o poner garras, ganas, energías para hacer que las cosas pasen, no está definido en este equipo, ¿no? Entonces habría que preguntarse, ¿para qué está este equipo aquí? Si es un equipo comercial, tenemos un problema porque hay que ir a negociar, a competir con los equipos, a comunicar, tal vez tienen un par de personas comunicativas, pero no tanto como está en gestión. Si es un equipo de tecnología, nos puede ir bien, porque son personajes bien analíticos, que se la llevan bien, que cumplen, que gestionan. Entonces yo tendría que entender qué es lo que hace este equipo, para qué, cuál es la razón de ser del equipo, para entender si esta foto que les tomamos hoy día, cuáles son las cosas que yo tendría que activar, a quiénes le pongo qué rol. Ahí está identificado con un cuadrito, por ejemplo, el líder del equipo, cómo este líder va a acompañar mejor a este equipo. Por ejemplo, en el caso de este equipo, que vemos acá esta foto, el líder tiene un tercer rol que es asertivo y eso está muy bien porque de alguna manera gestiona este rol de liderazgo, de tomar decisiones, de apalancar, de dirigir, de coordinar al equipo. Entonces, bien, qué bueno que sea él uno de los que está parado allí. Eh, Ahora, el tema es que también conecta con el equipo en cuanto a analizar y finaliza. Está bien, los va a llevar, está condicionado a acompañar al equipo de la forma como el equipo es. Todos van hacia el mismo lugar. Hay cosas que están alineadas, otras que no, habría que entenderlos. Pero de alguna forma esta foto nos permite accionar muchas tomas de decisiones y esto es lo que nos gusta conversar en este tipo de sesiones. Es qué es lo que gana el equipo, qué es lo que gana el líder cuando se están analizando a sí mismos, cuando entienden no solo su posición individual, sino también esta foto de cómo juego yo dentro de este equipo. ¿Y qué es lo que logramos? Bueno, destacar talentos escondidos, de repente pocos valorados, personas que están un poco solas, como por ejemplo este SMO, que es asertivo máximo dentro del equipo y es el único que está como en su primer rol allí y tal vez está siendo desaprovechado para ir a impactar a las áreas contiguas del equipo. Entonces ahí hay que tener como esta lógica de cómo poder ayudarlos a tomar o considerar todos los factores positivos que tienen como equipo y sacarle provecho, ¿no? Además, cómo se hacen sinergias, de repente aquí es donde se ven oportunidades de mentoring cruzado, personas que tienen características muy opuestas y que de repente pueden estar inclusive chocando, cómo sacar provecho de esas complementariedades y volverlo más complementariedad que choque. Es un poco lo que trata de gestionarse en este tipo de proyectos. Identificar las razones de esos disfuncionamientos, efectivamente algunos desacuerdos que pueden venir de características diversas que tengan en el equipo o personas que tengan roles muy importantes dentro del equipo que tengan además roles característicamente diferentes. Entonces ahí habría que entender o muy similares, que tal vez siendo muy similares a veces podrían chocar más que los que son dispares con un par de características distintas, ¿no? También es muy importante esta foto para el líder, adaptar el estilo de liderazgo basándose en el funcionamiento de los motores que tienen hoy para lograr el objetivo. Si yo soy el líder y veo esta foto, es mucho más fácil gestionar a ese equipo, dada el objetivo que sé que tienen como organización, como gestión de negocio, etc. Entonces, de alguna forma es algo, de hecho hace poco, recientemente teníamos un proyecto con una persona que venía entrando como líder de un equipo y ya tenía la foto de las personas que estaban debajo de él, no los conocía, pero esta foto le permitió empezarlos a conocer y tener un matiz muy claro de cómo al minuto siguiente de entrar, comenzar a gestionar qué tipo de conversaciones tener, cuáles son las problemáticas que tenemos, entonces cómo converso con el equipo, cómo le llego al equipo, de repente si es un equipo muy analítico, no les voy a llegar desde el romanticismo de, oye, vengo a acompañarlos, a gestionarlos, sino con data, con gestión dura, con impacto de cómo lo vamos a hacer. Entonces, dependiendo de cómo es ese equipo, el estilo del liderazgo, el estilo del líder, debe ajustarse un poco y esta foto le ayuda mucho a eso. Fortalecer los lazos y complementariedades, crecer juntos, es decir, el área de recursos humanos junto con el líder tiene la potestad, en este caso, de establecer planes de desarrollo concretos para cada persona o para el equipo completo, con tal de poderlos ayudar a llegar a ese resultado de equipo, a cumplir su propósito como equipo. Si el propósito del equipo es ser un servicio impecable para el mundo interno de la organización, es cómo estamos demostrando que, por ejemplo, podemos cumplirle a ese cliente interno. Entonces, ¿quiénes son los mejores o los representantes, los embajadores de nuestro cumplimiento? Entonces, aquí habría que buscar al líder de este equipo, a este personaje que dice aquí ACE, quién es, qué es lo que hace, cómo lo podemos poner adelante frente al resto de la organización, etc.
un poco como aprovechar el potencial que tenemos dentro del equipo. Y bueno, ajustar y alinear esa política de recursos humanos en función de quiénes más me toca tomar. Por ejemplo, nos hemos visto casos en donde tomamos fotos y nos dicen, nos faltan personas que sean más luchadores, por ejemplo, en el caso de este equipo, personas que hagan un driver del entregable, porque la gente siempre se queja a nuestro alrededor, si es que fuese un equipo comercial, que no estamos llegando al resultado. Bueno, en las próximas contrataciones hay que tomar esto en consideración y tratar de que no se aleje demasiado como de la lógica y de la dinámica que el equipo tiene hoy día, que es muy analítica, muy cumplidora, pero que efectivamente traiga este plus de empujar, de querer cumplir. Entonces también hay pequeñas inputs que se dan cuando se miden este tipo de gestiones que nos permiten hacer que el mundo de la selección de gestión para este equipo también tenga un ojo más crítico, ¿no? Además de planes de cambios de roles, capacitaciones, acciones de desarrollo en concreto para cada uno, dependiendo del rol que cada uno maneje, va a depender de lo específico que sea ese negocio, de la especificidad que tenga este negocio, este liderazgo, esta gestión de equipo, la razón por la cual se quieren tomar esta foto, ¿no? Pero bueno, ese ha sido como el marco global de cómo se hace un proyecto de medición de potencial individual y grupal en base al modelo de roles de equipo de Savile Assessment, y que básicamente lo que a nosotros nos interesa es que esta foto va a depender de lo que ustedes necesitan, de lo que requiere el equipo. Pero normalmente nos llaman es porque o el equipo tiene ciertos roces, ciertos temas como equipo no están llegando al resultado final, o porque el líder está recién entrando y quiere una foto del equipo, o porque el líder tiene problemas de cómo manejar este equipo, no ha sabido llevarlos al resultado y su estilo tal vez va en contra de la forma como es el estilo grupal, pero no hay algo que lo pueda identificar o no hay algo que les pueda hacer una sesión donde todos descubran de efectivamente es así, todos validen esa información y finalmente se haga algo con eso. Entonces, bueno, esa ha sido como la gestión de lo que hacemos y de cómo lo llevamos a cabo. Cualquier duda, consulta que tengan pueden escribirnos, ahí están nuestros correos y nuestros teléfonos para que nos puedan contactar. Si a alguno les llegase a interesar realizar un proyecto de este tipo, felices de poder ayudarlos, de escucharlos, cuáles son las problemáticas que están teniendo como equipo y de repente poder hacer un pequeño piloto que los ayude a tomar una foto bien clara de lo individual, de las personas en su visión concreta, que es un test bastante corto, son como unos 20 minutos, y por lo tanto las personas no tienen que ocupar mucho tiempo de su gestión para hacer esto. La idea es que le puedas devolver un feedback en 30 minutos y que finalmente esta foto sea una sesión grupal donde todos podamos salir adelante. Este tipo de proyectos en un par de semanas está resuelto y es algo que genera muchísimo valor a la hora de tomar decisiones de cómo se van a gestionar los equipos de trabajo. Así que bueno, los dejamos, esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y siempre estaremos a su disposición para cubrir cualquier duda o consulta. Muchas gracias.